Esto es Cultura Garabato. Pues hola, buenas tardes. Soy Michelle Duque, Richie Duque para los que me conocen por ese seudónimo. Y estoy aquí con Cultura Garabato hoy, muy bien acompañada de Paola Tena, que tuvo la amabilidad de dedicarnos unos minutos para hablar sobre todos sus proyectos. Así que yo quisiera saber, bueno, la voy a presentar primero. Paola está presentando, vamos a mostrarlo aquí, lo tenemos, su libro Sueños Guajiros, que es de microrelatos. Ella ha nacido en el colorido país de México, pero es residente de las Islas Afortunadas. Es pediatra de profesión, es a la vez escritora, ilustradora, editora, imparte talleres y lleva Radio Candelaria con el programa Historias Mínimas. Pues un saludo, Paola, gracias por habernos aceptado la invitación. A ver, mi primera pregunta. Como descendiente de aztecas, ¿cómo terminó entre los descendientes guanches? Esto fue una cuestión de amor. Ah. Pero antes de entrar en eso, agradecerte mucho y a Garabato que me hayan invitado a estar ahora para compartir un poco. La verdad que para mí es todo un gusto. Y bueno, esta es una historia muy bonita porque, como bien dices, soy mexicana, yo soy del norte de México. Y bueno, fue que conocí al que es ahora mi marido a través de internet. Eso fue en el 98, o sea que imagínate, estamos hablando de la prehistoria. Eso fue la prehistoria. Tinder, sí, ¿no? Sí, y nos conocimos a través de internet. Vimos que teníamos un montón de aficiones en común y entonces después de eso vine yo a las Islas Canarias, que fue mi primer contacto totalmente. Vine a Tenerife, las conocí. Y eso inició una historia en el tiempo de que él iba a México, yo venía a Tenerife y así a lo largo de muchos años, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que teníamos que intentarlo juntos. Pues sí. Y fue a partir de lo cual yo vine a vivir aquí y de eso hace ya casi 15 años, o sea, una historia maravillosa que renací aquí, me gusta decir el que yo amor renací todo aquí. lo puede, el amor mueve al mundo. Así es. Eres pediatra, aunque tu vocación, la ilustración, la escritura, pero ¿ejerces como pediatra? Sí. Pues mira, aquí tenemos una pediatra que siempre hace falta una pediatra de confianza. Y tu editorial Cartonera, vamos a hablar un poco de eso, de esos fanzines mágicos que tú haces, porque son una maravilla. Dentro de una caja de fósforo puede haber unos relatos fantásticos. A ver, háblame un poco de eso, de cómo lo mueves. Aquí la gente se implica mucho con este tipo de impresiones. Claro. Bueno, todo esto de las cartoneras a nivel general fue un movimiento que se inició en Argentina en la época del Corralito. La gente recogía un montón de cartones por la calle y fue como una especie de reacción al movimiento histórico complicado que estaban viviendo. Exacto. Las cartoneras se fueron extendiendo a lo largo de los países de Latinoamérica y después se impusieron como una forma de edición alternativa, ¿no? Cuando siempre ha estado el libro tradicional, el de siempre, pues las cartoneras supusieron esa alternativa para publicar tus textos de otra forma, para tener un contacto que fuera no económico, sino cultural. Exacto. En el cual no se intenta lucrar ni ganar dinero, sino ganar solo lo justo para asegurarte otra tirada. Aquí en Tenerife, aparte de mi cartonera, que es Cartonera Alebrije, hay otras dos cartoneras que, bueno, siempre también ese contacto me ha estimulado mucho a seguir adelante porque ellos, digo ellos porque son casi todos hombres, están siempre creando mucho y por ese lado me dio la idea de hacer mi propia cartonera, pero con contenido literario narrativo exclusivamente, porque las que están aquí en las islas casi todas son de poesía. Y entonces, claro, el formato de lo cartonero se adapta muchísimo a lo que es la microficción, porque al ser textos tan pequeños, es que caben perfecto en un libro cartonero. La desventaja que tiene que son tiradas muy pequeñas, porque todo se elabora a mano. Se fotocopian, se cortan, se encolan o se grapan, se hacen las ilustraciones en el cartón, se corta el cartón, todo es a mano. Entonces eso es de una gran belleza, de un gran valor real, pero son lentos de producirse y son tirajes muy cortitos, pero que eso me ha dado mucho la oportunidad de hacer libros que son distintos al formato tradicional y además los libros objetos, que también la microficción, un libro objeto es que son uno para el otro, son ideales. Sí, son ideales. Sí, el libro cartonero lleva su trabajo. Humildemente me he hecho un par de arriesgándome y de poesía, como dices tú, porque es lo que yo más escribo.
Pero sí, es un formato que a mí me gusta mucho, porque te da mucha libertad Sí, también sí, de sí. creación. La mente se te pone a 100. Sí, la mente se pone a 100, es verdad. Pues yo por ahí leí una frase, entre todo lo que estuve investigando para hacerte esta entrevistita, que dices, que te contó tu abuela cuando eras pequeña, que las perlas son en realidad las semillas de las sirenas. Entonces, yo soy latina también. Somos latinos, mucho de microrelatos surrealistas. Sí. Será por nuestra cultura espiritual, imaginativa, mágica, que en realidad los latinos tenemos esa tendencia a los Y microrelatos tan fantásticos. Sí, sí. Creo que lo tenemos Claro. en los genes. Yo siento que la microficción ha evolucionado muchísimo, especialmente en Latinoamérica, Sí. por lo que tú comentas, Michelle, que es dar por sentado que lo sobrenatural es parte de nuestras vidas. Exacto. Yo creo que a ti te pasa como a mí, lo que comentas, que las abuelas nos cuentan un montón de historias fantásticas y tú no las pones en duda. Tú sabes que el abuelo se sienta ahí a cenar a un difunto, lo tienes ahí cenando. Sí. O sabes que las cosas se pierden y luego aparecen porque un fantasma viene, te las pone, te las quita. O a lo mejor piensas que hay duendes en el patio de tu casa, o no Sí. sé, tantas historias, ¿no? Tenemos nosotros esa magia. Tú no las pones en duda, tú sabes que eso es así y eso existe. Entonces, eso beneficia mucho esta forma de escribir, que es un poco como la literatura fantástica, ¿no? Sí. En general. A mí, como yo creo mucho de esas cosas, a mí a veces también la gente me mira como, pero sí, porque lo Ajá. llevo dentro y, Sí. y lo asumo y como dices tú, para mí es una cosa cotidiana y para mí Parte existe, de nuestra sí, idiosincrasia. exactamente, es parte de nuestra idiosincrasia. Yo he participado en un par de talleres tuyos, que la verdad que una maravilla porque he aprendido muchísimo, porque me has corregido, porque como es, que hayan sido talleres virtuales, vamos a decir, si te enviábamos los escritos, tú los corregías y a mí me ha ayudado mucho eso de que elimine palabras que me están sobrando porque la idea ya la digo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mejor consejo para un microrelatista? Para alguien que está empezando puede ser... Para todos en general, porque para mí misma, para seguir oyendo consejos. Yo creo que lo esencial cuando uno escribe es leer primero, porque tiene uno que encontrarse con muchas voces, muchas formas de escribir, muchas visiones del mundo para ver cómo se hacen las cosas correctas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que pasa con la gente que le gusta pintar, no puede coger un pincel sin haber sabido de un principio la técnica y crear una obra maravillosa. O sea, uno tiene que saber las bases de la pintura para poder crear un cuadro. Igual uno tiene que conocer las bases del lenguaje, de la estructura, de organizar personajes, de la perspectiva, de quién narra, para poder escribir después algo que tenga un valor real, Sí. para poder mostrar la visión que tenemos del mundo, ¿no? Porque al final escribimos para mostrar nuestra visión del mundo, ¿no? Totalmente. Para ver cómo estamos interpretando todo lo que nos ocurre y poder mostrárselo a otra persona y compartir, porque en la escritura es un proceso de comunicación, aunque no sea simultáneo, porque yo escribo, yo lo lanzo y alguien lo recibe quizás, pero yo no voy a saber quién es esa persona, pero es un proceso de comunicación, es importante hacerlo bien. Sí, es importante hacerlo bien. Yo también digo eso, que mientras le llegue a alguien ese mensaje que quiero dar, ya me conformo y es importante. Ha recibido muchos premios, bueno, varios premios, pero entre todos esos premios que ha recibido el último, Ciencias de las Letras, ¿no? De los últimos que ha recibido. Y me he dado cuenta que tú te implicas mucho en las enfermedades raras, en escribir o hacer antologías sobre ese tema, sobre enfermedades raras y darle visibilidad. Pues esto surgió, que fue bonito y fue curioso, ¿no? Siempre intento participar en algunos concursos, más que nada porque cuando estás escribiendo con una premisa dada, eso te mantiene la mente fresca, ¿no? Entonces lo uso como una especie de ejercicio de constancia, pero esto fue bonito porque dado que soy pediatra, la fibrosis quística es una enfermedad rara, bueno, y no tan rara, porque es la enfermedad genética más frecuente prácticamente a nivel mundial. Entonces me tocó convivir con niños y tratar niños que estaban afectados de esta enfermedad, y es una enfermedad muy dramática que requiere mucho apoyo de la familia, de las instituciones, de la sanidad. Y entonces, bueno, me sirvió, eso fue como un poco de ayuda extra que yo fuera pediatra porque entiendo la enfermedad, pero a la hora de expresarla, bueno, fue también un reto, y lo bonito fue que pude expresarlo a través de la voz de una niña
que no se compadecía de sí misma, sino que sabía que algo estaba mal y intentaba cambiarlo, ¿no? Hacía como un esfuerzo en cambiarlo. Y eso surgió un texto como esperanzador, que fue yo creo que también lo que comentaron en el jurado, que les había gustado ese tema. La esperanza. Pero claro, yo creo que también siempre leer nos sirve para reconfortar un poco, ¿no? O sea, para mostrar realidades, pero también a veces para sentirnos bien, sentir que hay algo más. Entonces es una de las funciones de la literatura interesante. Antes lo comentaban en una de las entrevistas las compañeras, que a lo mejor está esa frase que necesitas en ese momento escuchar. Esto es lo que yo necesitaba oír, ver o leer en este momento. Bueno, pues vamos a tu programa de radio. Vamos a hablar un poquito de tu programa porque tengo entendido que los seguidores te pueden enviar algún texto que después van a ser leídos. Entonces, mira que yo siempre lo veo, pero entre una cosa y otra no termino de enviarlo, pero puede a los que nos están escuchando y los que verán después el programa una vez esté editado, cómo pueden participar, en qué emisora lo tiene la onda, por Radio Candelaria no sé qué, etcétera. Bueno, el número no lo sé, pero sí es Radio Candelaria, efectivamente. Esto surgió... Aquí tenemos una señorita de Radio Candelaria. Que bueno, mi contacto, mi nexo es Gema, ¿no? Gemita, claro, maravillosa, que le mandamos un saludo. Bueno, todo esto empezó primero con Sofía Ramos, que ella me invitó y me dice, mira, es que yo tengo un programa en Radio Candelaria y nos gustaría que nos hicieras algo para compartir sobre microficción, y entonces empezamos con ella, con la cápsula, ¿no? Y porque a pesar de que la microficción es un género tan maravilloso, es poco leído. Se lee mucho más la novela, por ejemplo, pero entonces este espacio que me ofrecieron en Radio Candelaria nos sirvió para poder compartir la microficción, compartir diferentes autoras, autores, enseñar un poco, no enseñar sino mostrar qué es la microficción. Y entonces el programa consta de una parte donde hablamos sobre la microficción, eso sobre una autora en particular, sobre un autor, o sobre un momento especial que tenemos y cogemos textos sobre ese momento y los ponemos. Y luego tiene otra parte que trata sobre las colaboraciones que nos envían. Cada semana se les propone un reto. Por ejemplo, el de esta semana fue que nos escribieran para ustedes qué es la microficción, cuál es la descripción, cuál es la definición, y nos la enviaran. Y entonces nosotros cada viernes leemos todo lo que nos llega, todo lo que nos hacen llegar. Eso es a través de nuestro correo, que es microlamangata@gmail.com, o a través de las redes sociales de Candelaria Radio. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta fabulosa, porque la gente se implica, le gusta, y servimos como una especie de difusión. Entonces, por eso yo te invito, invito a toda la gente que nos mire. Yo porque tengo mil cosas en la cabeza, entonces típico que digo, hoy mira lo de Paola de Radio Candelaria, voy a escribir un tal, y después pasó la semana y entonces después me vuelvo a acordar y así vamos. Pero sí, a mí el género del microrrelato es un género que me gusta mucho, la verdad. Y si bien escribo otras cosas, poesía, y el relato, bueno, como decías tú, no, la gente lee más a los relatos que el microrelato como tal, pero sí. Aquí tú ves que ahora la gente en Europa, o nosotros que estamos en España, vamos a decir en Canarias concretamente, ves que se mueve más ahora, porque es lo que comentamos, eso es más latino. Eso es más de nosotros los latinos con nuestros cuentos cortos. Bueno, la microficción en general, siempre nos gusta decir un poco a los que la escribimos, que es como el género de la gente moderna. ¿Por qué? Porque al ser textos tan pequeños, los puedes leer en todos lados, ¿no? Te llevan poco tiempo, pero ojo que también luego requiere una lectora, un lector comprometido, porque los microrelatos son muy tramposos y entonces te dicen una cosa, parece que te dicen algo, pero al final te están diciendo otra cosa. Esa es una de tus lecciones. Claro, y entonces tienes que volver a ver qué es lo que te están diciendo realmente. Entonces necesitas una lectura activa, pero sí es verdad que al ser un formato así pequeño, la gente lo ha empezado a leer un poco más, pero falta mucho todavía. A mí me gustaría que entrara mucho más en las escuelas de idiomas, que la gente comprara libros de microficción y más que nada aprovechando el foro, que lo vendieran en las librerías, porque tú vas a una librería y a lo mejor si es una librería grande, tú lo pides de su catálogo y te lo traen, pero es complicado que lo encuentres ahí en stock. Que yo vaya y ay, mira, aquí está este libro. y esa es una pena, porque si tuvieras el libro ahí, igual te lo llevas a casa. Claro. Hay que luchar más entonces por los microrelatos, por la y que estén ahí. Y la difusión. Pues ahora, para terminar, estamos presentando hoy Sueño Guajiro, ¿no? Es un libro muy bonito de unos relatos
que van por los recuerdos. Tengo entendido más o de que menos, más o sí. menos hay, porque escuché, por ejemplo, el del Laberdingo me encantó. Sí. Está el microrelato Laberdingo, el de las palmeras también, de las Sí. plataneras, perdón, también me Sí. gustó mucho. Entonces sí, tienen ese toque de recuerdo, de nostalgia de lo que se vivió. Eso un más o poco menos es lo así. que van en la historia. Sí, yo les contaba un poco, porque acabamos de presentarlo aquí, está casi que Es calientito. medio autobiográfico también. Algunas cosas sí. A ver, una vez le preguntaron a un autor que a mí me gusta mucho, le dijeron, ¿qué tanto de autobiográfico hay en tu libro? Y él dice, pues no sé, lo escribí yo. Y Muy claro, buena respuesta. claro, y entonces dices, pues igual no es, porque muchas cosas son cosas que no me sucedieron a mí, sino que yo escucho, o cosas que me sugieren otras cosas, que no es tanto mi experiencia personal, pero sí que, como dice él, al escribirlo yo, pues algo de mí va en cada Claro, texto, está ¿no? Y puesto algo entonces, nuestro. este libro, yo les contaba que viene de esto de sueños guajiros, que aquí se identifica mucho con la guajira, ¿no? Los campesinos de Cuba, Sí. pero en realidad viene este título de una expresión en México muy arraigada, que es tener sueños guajiros, que es cuando te da por evadirte de la realidad y entonces te sales un poco de esa rutina de el trabajo, la escuela, la pareja, lo que sea, y dices, bueno, ¿y si un día cojo la mochila y me voy a hacer autostop? ¿O qué tal si un día cojo todos mis ahorros y monto esa tienda que quería Claro. montar? O es como imaginarte cosas que nunca van a suceder, pero te proporcionan ese escape que necesitas. Esa vía ¿no? de escape. Claro, y entonces estos son los sueños guajiros, una vía de escape. Y buscando el título para este libro, yo buscaba qué era lo que tenían en común los personajes que habitan aquí, y muchos de ellos, si no es que todos, tenían esos sueños guajiros, estaban soñando con algo que igual no iba a pasar o se les iba a ir de las manos, pero por lo menos Pero tenían, buscaban ese sueño. claro, y tenían ese momento de evasión que les ayuda para seguir adelante. Muy Entonces importante. surgió un poco eso. Y bueno, muchas de las cosas también, volver al pasado, como tú bien dices, Volver es al un pasado. sueño guajiro realmente, porque estás, y si fuera niño otra vez, Sí, ¿sabes? Y si Sí. mi abuelo estuviera todavía conmigo, mi abuela estuviera aquí, son sueños un guajiros sueño. que no van a realizarse, pero no pasa nada. Soñarlos ya hace que tú vivas en una realidad, tomar un respiro para poder volver a lo cotidiano, ¿no? Pues ya sabemos Sí, sí. de qué trata Los Sueños Guajiros. Y aquí tenemos a esta autora. Los que están por la feria lo pueden buscar. Y si no, pues en la librería. Sí. Que a mí me costó conseguirlo, lo digo de verdad. El último lo cogí ayer por los pelos. Dije, es mío y ya está. Y se lo deja a la señora como lo venda yo, que puedo colgar de un árbol. Y bueno, yo estoy muy encantada, Paola, de que No, hayas muchísimas aceptado esta gracias. invitación. Y me despido para la próxima entrevista. Gracias a todos los que han estado por aquí. Aquí tenemos otra amiga Ana. en común, Anita Martín Horcajada. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.